Vamos. Shalom, soy Ismael Salinas, aquí con mi esposa Graciela, con ustedes para compartir la parshá de esta semana que es de Hanan. Estamos hablando en el libro del tema que se encuentra en el libro de Devarim, en el capítulo 3, empezando el versículo 23 hasta el capítulo 7 al versículo 11. Entonces, como siempre me gusta hacer, pues la parasha tiene su nombre, pero es bueno saber qué es Ver Hanan. Entonces, esto quiere decir que yo supliqué, Moshe hablando, diciendo, yo también supliqué al Señor en aquel tiempo. Entonces empieza así, ¿verdad? ¿Por qué estaba empezando así? Pues recordemos que él está recapitulando lo que ha pasado a través de los 40 años, porque ellos están al punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Y antes de que crucen, él le quiere dar las últimas instrucciones y recordarles por la última vez de todo lo que han pasado, por qué han pasado y qué es lo que el Señor espera de ellos. Y el deseo de Él para que el pueblo viva y sea próspero en la tierra que el Señor les va a dar. Entonces vamos a ver allí empezando en esta porción, específicamente en el capítulo 5. Y estas son las palabras entonces que él le quiere recordar, ¿no? Para la generación esta que está allí, lo que pasó eh, con ellos mismos, pero también con sus padres, y qué quiere decir esto también para nosotros que estamos aquí hoy en día, esta generación, ¿verdad? Amén. Entonces, en este capítulo hay unas palabras muy importantes en el capítulo 5 y específicamente son estas en hebreo, se las voy a decir, después podemos hablar un poquito más sobre lo que quiere decir en español. Una de ellas es muy importante, es Shema. La otra es Brit. La otra es Mitzvot. La otra es Hukim. Y por último, Mishpatim. Estas son palabras súper importantes, no solamente para el pueblo de Dios, los judíos, sino que para nosotros como creyentes y seguidores del Dios de Israel. Entonces, vamos a ver que estas palabras mismas el Señor Elohim nos dijo a nosotros cuando mandó a su hijo Yeshua. O es decir, que la palabra es el Señor, es la palabra, ¿verdad? Pero es decir que estas palabras, estas 5 en particular que les comenté, se encierran en Yeshua, es decir, el pensamiento, el intento y el corazón de Dios en cuando el Señor transmite su misión aquí en la tierra, cuando el Señor estaba aquí, lo que Él quería decir y que entendiéramos nosotros como seguidores de Yeshua. Juan 1:14 nos dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. No te preocupes. Perdón. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, vemos que su Padre lo envió para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios y entender lo que Él vino a decirnos a través de siglos y siglos que Él había estado tratando de hablar a su pueblo y hacerles entender a través de los profetas. En estos últimos tiempos nos habla a través de Yeshua. ¿Quisiera decir algún comentario? No, hasta ahorita todo bien, todo bien. Ok. En el capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice así: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Shema. Esto quiere decir, escucha. Pero no solo escucha. ¿No? Y obedece. Y obedece, gracias. Oh Israel, los estatutos y ordenanzas.
Estos estatutos y ordenanzas son lo que le llamamos Hukim y Mishpatim, que habló hoy a vuestros oídos para que aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto. Esto fue la palabra que usé anteriormente. Es Brit. Es el pacto. Es cuando el pacto, el Brit, fue cuando el Señor le dijo a Abraham, y te vas a circuncidar. Y cuando le prometió después de la circuncisión que le iba a hacer un pueblo grande, y a través de él todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Entonces esto es el pacto que el Señor hizo con ellos en Horeb. ¿Okay? El versículo 6 de este mismo capítulo dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es una frase clave, no solamente para ellos, pero también sino para nosotros. Dice, pues, oye, pues usted no puede decir, pues yo no soy judío, yo nunca fui esclavo. Recordemos que antes de nosotros conocer a Mesías Yeshua, éramos esclavos al pecado. Nosotros también estamos ahí, y Él con mano fuerte también nos redimió a nosotros, nos sacó, nos compró, nos hizo de Él. Y entonces todo esto que su pueblo pasó, nosotros también pasamos por ello, y podemos ver y decir, así como el pueblo de Dios, yo también. Entonces yo necesito que escuchar, y necesito que entender cuáles son sus estatutos y ordenanzas, cuáles son sus mitzvot, sus mandamientos que Él quiere que yo haga. Y solamente para aclarar, no estamos diciendo que nosotros somos el pueblo de Israel en ese sentido. Lo que estamos diciendo, estamos tratando de poner nuestra experiencia a cómo se compara, por decirlo así, a la experiencia del pueblo de Israel. Claro que nosotros no estuvimos, nuestros antepasados no estuvieron en Egipto, claro que nuestros antepasados no estuvieron en el desierto, pero espiritualmente nosotros estuvimos de esclavos al pecado, como dice Ismael, y entonces Yeshua paga por ese pecado, nos redime, y todo eso se encierra en la historia del primer Pesach. Como Dios nos hace ver como el cordero, la sangre del cordero del primer Pesach en Egipto, lo redimió, lo sacó, y ahora nosotros, esa misma sangre del cordero de Dios que quita los pecados del mundo, también nos redime. Pero necesitamos entender nuestra posición como el pueblo que vamos a traer a celo al pueblo de Dios. Exactamente, y volviendo y recalcando con lo que estabas diciendo tú, y nosotros somos aquellas naciones que van a ser bendecidas, o que hemos sido bendecidas a través de Abraham, porque nosotros hemos sido hechos partícipes en el bien de Israel a través de fe en Mesías Yeshua. Amén. Y entonces Él es el Padre de la fe, y nosotros alcanzamos salvación por medio de Yeshua, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces, uno puede decir, pues no soy judío, pero mi identidad se encierra no en que si soy judío o no soy judío, sino en quién yo confío, y en este caso confío en el Mesías de Israel, que es Yeshua. Él es Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Entonces, podemos ver que Jehová nos muestra que no solo nos sacó, sino que también nos redimió y nos hizo partícipes en el pacto con Él. Uh-huh. Y como hicimos un pacto con Él, nos recuerda de nuestras obligaciones dentro de ese pacto. El versículo 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo. Y el versículo 6 dice: honra a tu padre y a tu madre. 16. Perdón, 16, sí. Y dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, nos recuerda de las 10 palabras
que él le dio al pueblo para que guardara, como se las dio cuando estaba en el monte. Entonces, esto es con el fin, como el rey David, que dice en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, esto es la razón que esto se hace todo para nosotros. Más adelantito en el capítulo 6, es una de las porciones favoritas nuestras, tanto como para el pueblo de Israel. Y empieza ahí con el versículo 4. Y ahí habla de el Shema, o es el lema de los judíos, para que lo que ellos deben de hacer, ¿verdad? Bueno, el lema de los judíos, puedes llamarlo así si quieres, pero escuchen, Shema es también para nosotros, porque si la palabra nos está diciendo escucha y obedece, no es que ellos son los únicos que tienen que obedecer, a nosotros también nos toca obedecer. Entonces, mientras sí, los judíos han tomado esa palabra, o más bien dicho esos versículos, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 6, nosotros también debemos de escuchar y obedecer, hacer nuestra esa palabra. Una de las cosas que debemos entender, que para el pueblo judío, esta frase de el Shema es tan importante. Es una de las primeras cosas que aprenden, y aprenden no solamente para poder escucharlas, pero sino para obedecerlas y enseñarlas a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y es tan importante que es una de las cosas que aprenden primero, y es una de las cosas que diariamente al acostarse ellos van a decir el Shema. Y lo primero, o aún cuando están en sus últimos días de vida, las últimas palabras que en muchos de ellos va a estar en sus labios, va a ser el Shema. Una cosa interesante que a través de lo que hemos leído nosotros a través de la historia, que encontramos que aun cuando el pueblo, cuando estaba sufriendo en el tiempo del holocausto, que las últimas cosas que ellos decían era: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Estas, aún muriendo, cuando lo estaban matando, estas palabras se encontraban en su boca. Y esto nos dice mucho que el deseo de ellos de tener cerca la palabra de Dios, porque era tan sagrado así para ellos, que tuviera el Señor presente con ellos. ¿Algún pensamiento o comentario? Adelante. Ok. En el verso 20 del capítulo 6 nos dice: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces dirás a tu hijo. Entonces, esto es para que tú les enseñes a ellos, lo modeles y lo vivas, para que ellos vayan conociendo que el Señor es nuestro Dios. Y desea que nosotros vayamos enseñándoles y poniendo estas cosas por práctica. Y con esto nos recordamos lo que dijo anteriormente en el capítulo 4, yendo para atrás un poquito, el versículo 9, dice: por tanto, cuídate y guarda, es decir, llamar o de protección tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y que no se aparte tu corazón de todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Y eso es lo que
el Señor desea que nosotros hagamos. No solamente que nosotros lo conozcamos para nosotros, sino que para las próximas generaciones, Amén. para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, para que ellos también vayan enseñando esta palabra y que diga, esto es quién somos nosotros y esto es parte de nosotros y no podemos separarnos. Tanto es que nos ven y ven a Yeshua en nuestra vida. Es verdad. Y decimos nosotros, cuando dicen los cristianos, nosotros debemos ser como Cristo, ¿no? Entonces, pero nosotros decimos, nosotros somos Meshehim, como nuestro Mesías, que es decir lo mismo, pero decimos Meshehim, aquellas personas como que son como su Mesías, y así queremos aparecer nosotros. Adonai habla de un día, y es así, lo dice a través del profeta Isaías en el capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, aquel día, el renuevo, en este caso renuevo, está hablando proféticamente de Yeshua, del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sion y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que están inscritos para vivir, o es decir, inscritos que, ¿dónde? En el libro de la vida, en Jerusalén, porque allí es donde vamos a pasar los 1000 años con nuestro Mesías. Entonces, esto es lo que debemos nosotros ver, que esto está aquí para que nosotros estemos mirando y anticipando aquel día, que es aquel día en que todo creyente en Mesías Yeshua, creyente en Jehová, el Elohim de Israel, esté mirando hacia adelante, esperando que el Señor vaya a hacer una obra grande y en redimir a todo su pueblo. Amén. Esto es una gran razón que nosotros como Moshe debemos Hanan, rogar, es decir, rogar, ¿verdad? A Elohim que no nos abandone y que nos lleve a la tierra que fluye leche y miel. Busquemos entrar, no sea que nos quedemos afuera, ¿verdad? Shalom. Bueno, y antes de cerrar, déjenme, les digo que estamos viendo señales de que estamos en los últimos tiempos. Así es que ahora más que nunca debemos de mantenernos cerca de Dios. Pero si usted no cree que hay señales de que estamos cerca, o si usted piensa que realmente no nos va a tocar a nuestra generación ver lo que dice la Escritura acerca de los tiempos finales, está bien. Cada día se le acaba el mundo a algunos de nuestros hermanos. Es decir, el Señor los llama a su presencia. Entonces, no sabemos qué tan cerca está el final, ni nuestro final. Independientemente, debemos de buscar entrar, no sea que nos quedemos fuera. Así es. Shalom.